Hola familia, buenos días. Quiero pedirte por favor que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a hacer una pequeña pausa a nuestra serie de Hechos y vamos a estar meditando en el Evangelio de Juan. Así que abre tu Biblia en Juan capítulo 4. Vamos a estar viendo del versículo 43 al versículo 54. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. Para los que nos visitan por primera vez, gracias a Dios por tu vida. Es el Señor el que te trajo a este lugar y nos alegramos, nos gozamos que puedas estar aquí, al igual que los que ya somos de casa. Es un gusto poder estar. Y quiero decir algo, familia, quiero recordarte algo que considero muy importante. La razón por la que tú y yo estamos hoy en esta mañana es porque estamos celebrando la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. En esta mañana tú y yo estamos reunidos para adorar a Dios, pero al mismo tiempo celebrar junto a millones de cristianos que en este momento o incluso horas antes u horas después se están reuniendo para exaltar al mismo Dios. Están cantando, están adorando, pero están a punto también de escuchar la palabra. Por esa razón quiero animarte que podamos escuchar la palabra con un corazón receptivo, que digamos: Señor, ayúdanos a entender lo que quieres decirnos en esta mañana. Así que Evangelio de Juan, y antes de leer el pasaje, vamos a orar brevemente. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres tú, es por ti, es para ti, Señor. Porque nosotros, Señor, no podemos por nosotros mismos. Nosotros somos dependientes de ti. Señor, tú nos das el aire, nos das la vida, haces que nuestro cuerpo, Señor, se levante cada mañana. Y rogamos para que el día de hoy sea tu palabra, Señor, la que nos llene y la que nos anime. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar al pasaje, seguramente algunos de ustedes en este año han leído. Juan es uno de los evangelios más leídos. ¿Sabían eso? De hecho, cuando una persona está entrando en el evangelio o está conociendo del cristianismo, lo que normalmente se le recomienda es leer Juan, porque Juan es uno de los evangelios más fáciles de leer, entre comillas, y es uno de los que podemos ver aún más sobre la vida de Jesucristo. Y para los que han leído últimamente Juan, seguro recordarán que Juan capítulo 3 y Juan capítulo 4 son demasiado importantes dentro del evangelio, porque mientras que Juan capítulo 3 encontramos la historia de Nicodemo hablando con Jesús, y sobre este pasaje que seguramente todos conocen, Juan 3:16, en Juan capítulo 4 encontramos una historia también bastante conmovedora e importante, la historia de la mujer samaritana. ¿Recuerdas esta historia? La respuesta de una mujer que una vez es confrontada con su, al mismo tiempo, pecado, pero también animada. Esta mujer reconoce que quien tiene frente a él es a Jesucristo. Dice la palabra que esta mujer va al pueblo y comienza a decirles a todos: creo que aquel hombre es el que habría de venir, el Mesías. Dice la palabra que Jesús pasa un tiempo ahí en Samaria, 2 días para ser específico, y después de eso la gente comienza a creer en Jesús. Dice: ya no por lo que la mujer les dijo, sino por lo que escucharon de Jesús. Y nuestro capítulo de Juan, capítulo 4, termina diciendo que estas personas reconocen a Jesús como el Salvador del mundo. Eso es lo que dice nuestro pasaje. Este pueblo gentil reconoce a Jesús como el Salvador del mundo. Y ahora sí, ve conmigo a Juan capítulo 4, por favor, versículos 43 a 54. Dice la palabra de Dios: después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde
de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le respondieron: ayer a la 1 de la tarde. Se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Hay una película que es como de mis favoritas. Sé que a veces no tienen como sentido las películas que veo porque la mayoría son de acción y de balazos. Si quieres invitarme un día a ver a tu casa películas, ese va a ser como el hit. Y hay una película que se llama Taken o Búsqueda Implacable en español. Seguro algunos de ustedes la han escuchado. La historia es bastante breve. Es un hombre al que secuestran a su hija en Francia, y este hombre hace todo para recuperar a su hija. Casi quema a un país completo con tal de recuperar a su hija. ¿Han visto esa película? Seguramente. Bueno, la trama de esta película es precisamente eso, que este hombre, con tal de que su hija esté bien y esté a salvo, es capaz de cualquier cosa. No importa lo que tenga que quemar, a quién tenga que matar, lo que tenga que hacer. El punto es que su hija regrese sana y salva a su hogar. Te cuento esto porque en esta historia que acabamos de leer de Juan capítulo 4 hay una historia de algún modo parecida. Y antes de empezar a meditar en este pasaje, déjame preguntarte algo que seguramente es un poco obvio, pero ¿cuántos de los que están aquí presentes y que tienen hijos o que están por tener un hijo serían capaces de hacer todo por ellos? Varios de nosotros, si no es que todos, espero que todos nosotros, ¿cierto? Cualquier cosa estaríamos dispuestos a hacer. Por ejemplo, si alguien te pidiera tu carro con tal de que tu hijo estuviera bien, yo creo que nadie de aquí diría: híjole, pero es que es un Spark, o es que es un Tida, o es un Jetta. No, ninguno de nosotros pensaría de ese modo. Cualquier cosa con tal de que nuestro hijo o hija esté bien, lo haríamos. Es más, para los que somos padres y cuando nuestros hijos se enferman, como padres quisiéramos incluso de alguna manera, no muy teológica y no muy bíblica, pero le decimos al Señor: Señor, por favor, pásame la enfermedad a mí, que sea yo como el enfermo y no mi hijo. Cualquier cosa por nuestros hijos estamos dispuestos a hacer. Y en este pasaje, mis hermanos, vamos a encontrar una historia, considero yo, bastante conmovedora de un hombre que hace muchas cosas para que su hijo esté bien. Yo he titulado este sermón, familia, de la siguiente forma: un Dios que nos da vida. Ese es el título de nuestro sermón. Un Dios que nos da vida. Y quiero decir algo antes de comenzar con los puntos. Y es que seguramente sabes, pero quiero recordar, y de hecho quiero hacer este pequeño paréntesis porque hay varios hermanos que ya tienen algunas semanas con nosotros y que son prácticamente nuevos en Doxa, pero el Evangelio de Juan, al igual que el Evangelio de Hechos, está escrito en una narrativa histórica o una historia narrada. Es decir, los evangelios junto con Hechos son historias que son narradas, no son cuentos, son historias que un autor las está narrando. Y normalmente, mis hermanos que tienen poco tiempo aquí en Doxa, lo que nosotros hacemos para poder estudiar un libro que es una historia narrada o una narrativa histórica es de la siguiente forma: nosotros hacemos escenas de una historia. Una historia normalmente está hecha por escenas, y estas escenas nosotros las dividimos en 5 partes. El ambiente, es decir, el inicio de una historia, el conflicto, la parte como tensa de la historia, el clímax, el punto sin retorno, la resolución y el nuevo ambiente. Déjame contarte rápidamente una historia para que puedas darte cuenta de lo que estoy tratando de decir. Ahí te va una pequeña historia. Había una vez 2 amigos que decidieron ir a pescar. Sus nombres eran Israel y Elí. Ese es el ambiente.
Escucha el conflicto. Mientras estaban pescando, Elí cayó al agua porque la marea estaba muy agitada. ¿Te das cuenta del problema? Un conflicto. Clímax, escucha esto. Elí estaba a punto de morir, ahogado, cuando de repente Israel saltó al agua para rescatarlo. Resolución. Al ser un buen nadador, Israel logró rescatar a Elí y subirlo de nuevo al bote. ¿Cómo termina la historia, el nuevo ambiente? Una vez en el bote, ambos remaron a la orilla con una historia increíble que contar. ¿Te das cuenta? Ambiente, conflicto, clímax, resolución y nuevo ambiente. Y eso, mis hermanos, es lo que haremos precisamente con el pasaje de Juan. Así que quiero que puedas prestar atención a la pantalla porque quiero compartir contigo esta idea principal que trata de resumir lo que quiero decirte en esta mañana. Y esto es lo siguiente. Porque Cristo tiene el poder para sanar y dar vida. Tú debes creer en Él bajo cualquier circunstancia. Porque Cristo tiene el poder para sanar y dar vida. Tú debes de creer en Él bajo cualquier circunstancia. Ve conmigo a la primera escena del versículo 43 al 53. Esta primera escena yo le he titulado Jesús visita nuevamente Galilea. Esta escena va a ser demasiado breve, pero es la introducción precisamente de nuestra historia. Versículo 43. Después de 2 días, ¿qué días? Los días que Jesús había estado en Samaria, no solo con la mujer samaritana, sino con todo el pueblo. Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Mis hermanos, este ambiente o este inicio de nuestra historia nos está presentando algo demasiado breve. Si me ayudan con la imagen, por favor. De acuerdo a nuestro pasaje, dice la palabra, y quiero solamente llevarte como a que tú lo puedas ver. Jesús estaba en esta parte anaranjada, la puedes ver, ¿cierto? Ese lugar era Samaria y la parte verde es toda Judea y la otra parte verde es Galilea. Si tú recuerdas, en las historias de Hechos hemos dicho que cuando una persona de Galilea o de Jerusalén quería ir de Judea o Jerusalén quería ir a Galilea, no pasaba directamente por Samaria. ¿Por qué? Porque para ellos los samaritanos eran indignos y por lo tanto ellos no pasaban derecho, daban toda una vuelta para llegar a Galilea. Y ahí es en donde se encontraba Jesús. Jesús se encontraba camino a Galilea porque él ya había estado ahí y él estaba con los samaritanos. Fíjate qué increíble de nuestra historia como inicio. Jesús no solamente se atreve a pasar por Samaria, él se queda un par de días y convive con las personas que están ahí. Y estas personas, dice el pasaje anterior, que no solamente escuchan a Jesús, creen en Él como el Salvador del mundo. Pero ahora, nuestra introducción también nos dice algo importante, y es que no todas las personas a las que Jesús les ha predicado creen en esto mismo. Mientras que estos samaritanos están creyendo en Jesús como el Salvador del mundo, dice nuestro pasaje, no alcanzo, perdón, necesito más estatura, pero que en Nazaret, en la parte verde, a Jesús no lo ven como el Salvador del mundo. Es más, por el Evangelio de Lucas, nosotros podemos ver que la gente no solo lo rechaza, lo quiere matar. Cuando Jesús está leyendo el rollo de Isaías, me parece, y Jesús anuncia que Él es aquel que habría de venir, la gente de Nazaret lo lleva al peñasco, a la colina, para arrojarlo. Fíjate qué fuerte. Mientras que los samaritanos creen en Jesús como el Salvador del mundo, los de su propia tierra no creen en Él. Y por esa razón es que Jesús dice, ningún profeta o ningún hombre es profeta en su propio pueblo. Pero si bien Nazaret no lo recibe bien, mis hermanos, parece ser que en Galilea, esta parte en donde Jesús va, sí lo reciben bien. Y podríamos a lo mejor pensar que esto sucede por 2 razones. Número 1, porque él ya había hecho milagros en este lugar. ¿Recuerdas este milagro en Caná de Galilea? El milagro de convertir el agua en vino. A lo mejor, ¿quién no va a estar feliz de recibir a una persona que sea capaz de eso? No lo sé. Pero la gente está feliz de que Jesús regrese.
Pero número 2, dice la palabra al mismo tiempo que Jesús es bien recibido en Galilea porque algunas personas de Galilea que habían bajado a Jerusalén ya habían visto el poder de Jesús. Por esa razón, cuando Jesús sube, la gente está feliz, lo recibe bastante bien. Y quiero solamente para terminar esta primera escena que veas algo conmigo bastante interesante y que esto de hecho lo vemos no solamente en los evangelios, sino en hechos que hemos estado viendo durante más de un año. Pero podemos ver en el pasaje que mientras hay pueblos que rechazan a Jesús, hay otros que lo aceptan. Mientras que hay personas en el mundo que van a estar aceptando el mensaje, este mismo mensaje será rechazado por muchas otras personas. Así que este es el ambiente de nuestra historia. Jesús va camino a Galilea. Ve conmigo ahora el conflicto, que es la parte tensa. ¿Recuerdas la historia donde yo me estaba ahogando? Bueno, ahora vamos a entrar a esa parte, esta parte un poco tensa. Este conflicto yo le he titulado Jesús se encuentra a un padre afligido. Jesús se encuentra a un padre afligido. La primera escena de nuestro ambiente la titulé Jesús visita nuevamente Galilea. Y ahora vamos a esta segunda escena, versículo 46 y 47. Léelo conmigo, por favor. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo. ¿Por qué? Porque estaba al borde de la muerte. En esta escena, mis hermanos, encontramos un problema. Espero que ya lo hayas visto. Este problema es demasiado evidente. Jesús llega a Galilea, una distancia bastante larga, de hecho, que recorre Jesús de un lugar a otro, y estando ahí, se corre la voz de que el Jesús nazareno había llegado una vez más. Y quiero imaginarme, no lo sé, pero quiero imaginarme que mucha gente empezó como a correr la voz y empezaron a decir unos a otros. Recuerda, no había teléfonos, no había forma en que se comunicaran, era verbal. Las personas iban y decían, ya llegó Jesús el Nazareno. Y entre esas personas que escucharon bueno, no rumor, sino que Jesús había llegado, también escucha un hombre, un oficial del rey Herodes. Ahora, rápidamente, solo quiero decirte algo. Algunas personas han confundido a este hombre de Juan capítulo 4 con el hombre centurión de Mateo capítulo 8, el cual de hecho a veces se cree que es el mismo, pero no lo es. En el otro pasaje de Mateo capítulo 8, Jesús quiere ir a la casa de este hombre y este hombre le dice, no es necesario que vayas a mi casa, pero es una historia diferente a la que estamos aquí. En esta historia, el hombre quiere que Jesús vaya, y en la otra es el hombre el que dice que no es digno de que Jesús entre a su casa. Entonces, solo para que no los confundamos. Pero bueno, este hombre era un gentil que trabajaba para el rey. Y él escuchó de un hombre del que muchos habían hablado que había llegado a Galilea. Es más, no sabemos si este oficial del rey conocía a Jesús, aunque podríamos pensarlo porque recuerda que Jesús ya había estado en Galilea. Pero este hombre aparece en nuestra historia con un, creo yo, grandísimo problema. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Un grandísimo problema. Su hijo estaba enfermo, pero presta atención. Por palabras del texto, dice la palabra que la enfermedad de este niño era tal, o joven, de hecho, no sabemos si era un niño o un joven, pero de este hijo era tal que estaba a punto de morir. Mis hermanos, yo creo, no sé si estés de acuerdo, pero creo que no hay problema más grande que este que nosotros podamos enfrentarnos. ¿O hay algún problema que se te ocurra que sea tan grave como la muerte? ¿Cuántos de aquí, a lo mejor de nosotros, hemos tenido graves problemas? Es decir, problemas en los que creemos que ya se salieron por completo de nuestro control. Problemas que nos quitan el sueño y por más que busquemos, pensamos que no hay salida. Estos problemas que nos estresan, nos hacen perder peso, nos hacen estar todo el tiempo pensando en eso y nos quitan por completo el sueño. No sé. Tal vez algunos de ustedes puedan pensar que un gran problema sea una relación amorosa que no se dio. Tal vez el no poder pagar una tarjeta de crédito.
O quizá la mensualidad del carro que no se está pudiendo pagar, la renta del mes. Sin intención de insultarte, creo que son problemas, pero no creo que sean grandes problemas. Son problemas, pero considero que no en comparación con la casi muerte de alguien. Es más, en estos problemas que menciono, ¿sabes? Muchas veces en estos problemas nosotros mismos somos los que cometemos o los que llegamos a esa situación por problemas de administración de dinero. Por ejemplo, te endeudas y a lo mejor después quieras que el dinero aparezca de la nada. Tal vez sacas un carro último modelo 2025 o 24 con mensualidades de 10,000 pesos, pero tú ganas 12. Sí, son problemas, pero son problemas en los que tú te metiste. Pero aquí, mis hermanos, estamos viendo un grande problema. Gran problema. ¿Y recuerdas la pregunta que hice casi al principio? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer nosotros por nuestros hijos? Si tus hijos o tu hijo estuviera enfermo o tuviera una situación como la que estamos viendo en este momento, ¿qué serías capaz de hacer por él, por ella? Además de llenarte de angustia y de preocupación, creo que estarías dispuesto a cualquier cosa. Y sabes, y yo sé que he contado esto ya en varias ocasiones y de hecho me ayuda a mí como para sanar mi corazón y seguirlo sanando, pero tiene un objetivo y lo voy a hacer de manera breve. Varios de ustedes saben que mi papá falleció el año pasado, de hecho estaba a punto de cumplir un año. Y saben, para la mayoría de nosotros como familia, mi mamá, mis hermanos, para mí fue un momento de demasiada tensión y demasiado estrés en muchas maneras. Para los que han vivido eso, saben a lo que me refiero. Para nosotros como familia, además de muchísimo dolor, era algo que nosotros no esperábamos y que nos afligía en cada situación en la que nos enfrentábamos. Cuando empezó a enfermar, cuando pasamos todo 24 horas buscando un hospital y no lo encontrábamos, cuando estaba muriendo aquí en la casa, cuando tuvimos que llevarlo al doctor, cuando estaba en el hospital, muchas cosas, mis hermanos. Pero te digo algo, en medio de todo el dolor y de muchas cosas que nosotros vivimos, una de las cosas que al menos o específicamente dos, que nos traía consuelo era lo siguiente. Número uno, nosotros sabíamos que él iba a ir a la presencia de Dios y el Señor decidía llevárselo. Y así fue. Pero número dos, y de algún modo para mí lo utilizo como un consuelo, es yo mismo me decía, bueno, mi papá murió joven, de acuerdo a mi perspectiva, 58 años, pero al menos él pudo ver a sus hijos y a sus nietos. Y eso trajo alivio a mi corazón. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque aquí estamos viendo la historia de un niño. Estamos viendo la historia de alguien pequeño o joven que está a punto de morir, mis hermanos. Y estamos viendo a un padre que quiere hacer lo que sea necesario para que su hijo no muera. Piensen esto. Este joven niño, no nos dice la palabra que es, probablemente es un niño tal vez, estaba a punto de perder la vida y su padre estaba a punto de perder a su hijo. Ahora, si tú fueras este hombre, quiero que imagines conmigo y que nos adentremos a la historia. Si tú fueras este padre, seguramente harías lo mismo que este hombre hizo. Escuchar sobre alguien que es capaz de hacer cualquier cosa e ir inmediatamente a buscarlo. Si supieras que hay una pequeña, al menos esperanza de que tu hijo pueda sanar, porque escuchas que en un pueblo algo lejano hay un hombre que puede hacer milagros, creo que tú y yo sin duda correríamos a buscar a ese hombre. Y esto es lo que hizo este hombre. Este hombre que era un soldado, un oficial entrenado para ser duro, para ser aguerrido, para no quebrarse con nada. El pasaje no nos lo dice, pero yo como padre quiero pensar que este hombre estaba quebrantado. Este hombre estaba en dolor porque estaba a punto de perder a su hijo. Y él no iba a dudar para nada de acercarse con su única esperanza de sanidad. Y mientras yo estaba preparando este sermón, familia, yo pensaba mucho en la actitud de este hombre. ¿Cómo era la actitud de este hombre frente a Jesús? Recuerda, este hombre trabajaba para el rey. Y era un hombre que sí o sí tenía que ser duro.
Era un hombre que tenía que tener convicciones bastante fuertes y ser de algún modo severo en su forma de ser. Pero yo considero que cuando este hombre llega, y de hecho el pasaje lo dice, y si tú puedes ir conmigo a Juan capítulo 4, el versículo 47, dice que este hombre le suplicaba. Este oficial del rey se acercó con Jesús. Y considero que este hombre no se acercó diciéndole, te ordeno que sanes a mi hijo. Nadie en sus 5 sentidos haría eso. ¿Te imaginas el corazón de este hombre? De rodillas ante Jesús, postrado a él. Por favor, sana a mi hijo, porque está a punto de morir. Por favor, sánalo. Este hombre estaba quebrantado, mis hermanos. ¿Has notado que cuando nosotros tenemos problemas o estamos pasando por aflicción, nuestro comportamiento y aún incluso nuestra forma de hablar cambia? Cuando oramos a Dios, no oramos siempre de la misma manera. Hay momentos en los que estamos alegres y decimos, Señor, gracias. Gracias por este día, gracias por mi familia, gracias por la bendición que nos das. Pero cuando estamos en el valle de la sombra de muerte, no oramos igual. Nuestro corazón se quebranta. Nos sentimos débiles, frágiles. Sentimos que no podemos con la carga que tenemos. Y te digo esto porque este hombre, mis hermanos, estaba así. Este hombre estaba quebrantado, diciéndole, por favor, baja y sana a mi hijo, porque él está al borde de la muerte. Este hombre que está atravesando una aflicción pide ayuda. Tiene una necesidad evidente, mis hermanos. Su hijo estaba a punto de morir y él quería que Jesús lo sanara. Y este, mis hermanos, es el conflicto de nuestra historia. Y ve conmigo ahora al clímax, al punto sin retorno, al corazón del texto. Y quiero que veas lo que Juan nos va a mostrar. Este clímax lo vamos a encontrar del versículo 48 a 50, el cual yo le he titulado Jesús le da vida al hijo del oficial. Nuestro ambiente, Jesús visita nuevamente Galilea, conflicto, Jesús se encuentra con un padre afligido y el clímax, Jesús le da vida al hijo del oficial. Versículo 48 al 50, léelo conmigo, por favor. Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes que mi hijo muera. Versículo 50, puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí pasa algo increíble en esta sección. Este hombre llega suplicándole a Jesús por sanidad para su hijo, porque estaba a punto de morir. Y observa algo conmigo, porque esta escena nos muestra 4 cosas importantes que de hecho son impresionantes si nosotros las analizamos, y quiero que las puedas ver. Primero, vamos a encontrar una aparente indiferencia de Jesús. Segundo, vamos a encontrar una insistencia del Padre. En tercer lugar, vamos a encontrar una inmediata sanidad del Hijo. Y en cuarto, una increíble fe del Padre. Para que tú y yo lo podamos recordar, y lo vas a poder ver en pantalla, puse estas palabras con la misma letra, con la letra I. Indiferencia, insistencia, inmediata, increíble. Quiero que puedas ver conmigo estas 4 cosas que encontramos. Primero, indiferencia o aparente indiferencia. Ante la petición de este padre, pareciera que Jesús, en lugar de conmoverle esta escena y escucharlo, fíjate qué interesante lo que nos muestra Juan, que Jesús parece que es indiferente y que incluso hasta se enoja y le reclama al hombre que él solamente quiere un beneficio. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que Jesús le dice? Si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. A ver, Jesús. Este hombre seguramente estaba postrado delante de Jesús, rogándole, dice el pasaje, mis hermanos, que Jesús lo sanara. Y Jesús, como en otras ocasiones que pudo haber hecho y decir, vamos, o tu hijo lo que hizo,
Jesús le dice, si ustedes no ven, no creen. No sé ustedes, pero para mí hubiera sido un golpe directo al corazón. ¿A quién yo venía a buscar con una esperanza? Pareciera que no le está interesando lo que le estoy diciendo. Si estuvieras en la situación de este hombre, si fueras tú este padre, aquel que pareciera ser el único capaz de ayudarte, que aparentemente te está rechazando, mis hermanos, ¿qué harías? ¿Qué harías tú? No sé si alguno de nosotros, tal vez, siendo como somos, nos hubiéramos levantado, indignados, molestos porque ese tal Jesús no cumplió nuestras expectativas y al contrario, Jesús fue indiferente a mi dolor. Tal vez incluso nos iríamos hablando mal de él, porque ¿por qué a otros sí ayudó y a mí no? Es más, ¿no sucede así muchas veces en nuestras oraciones, mis hermanos? Cuando parece ser que Dios no contesta tus necesidades, mis peticiones, pero parece ser que a otros sí les responde. ¿No parece así la actitud de muchos hoy en día? Señor, ¿por qué a mí no, pero a otros sí? Cuando estamos pidiendo por un trabajo, pero pasan muchas semanas y parece ser que el Señor no escucha. Cuando estamos en una aflicción, en una enfermedad, cuando necesitamos algo y estamos orando y parece ser que el Señor es indiferente a nosotros. Pero a veces escuchamos a otros hermanos que por testimonio nos dicen, yo le pedí al Señor y gracias a Dios el Señor lo hizo en un par de días. ¿No te ha pasado? A mí sí. ¿Por qué a él y a mí no, Señor? Yo también soy tu hijo. Yo también te amo. ¿Cuántos no hemos renegado, mis hermanos de Dios? Cuando algo que le pedimos parece que no le está importando o nada sucede. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que Dios no está escuchando nuestras oraciones y está lejos de nosotros? ¿Sabes? Tal vez estás en esa situación en este momento, pidiéndole a Dios algo en tu vida durante días, meses o años y pareciera que Dios no te escucha. O que Dios es indiferente a tu dolor. Ahora, ¿es esto realmente así? Mira lo que sucede más adelante en nuestra historia y mira lo que el Padre hace. Y esta es la segunda idea o la segunda palabra con la letra I. Insistencia o insistente. Jesús le dice, si ustedes no ven, no creen. Tal vez varios de nosotros nos hubiéramos levantado, nos hubiéramos sacudido el polvo y hubiéramos ido a nuestra casa, vine a perder el tiempo nada más. Pero este hombre no. Este hombre sigue insistiendo a Jesús y le dice lo siguiente. Este hombre le dice, baja antes de que mi hijo muera. Señor, baja antes de que mi hijo muera. Mis hermanos, este hombre sabía que no podía rendirse. Su única esperanza, porque su hijo estaba a punto de morir, su única esperanza era Jesús. Y si ese hombre se rendía ahora, todo terminaba. Y este hombre sigue insistiendo. A pesar de que parece ser que Jesús lo rechaza, este hombre sigue insistiendo. Y mira lo que sucede ahora en nuestra historia. Un cambio radical, un cambio increíble en la historia que estamos leyendo. Porque sin más que decir, Jesús le dice, puedes irte. Tu hijo vive. Wow, mis hermanos, considero que ese es el corazón de nuestro texto. Hay un hombre rogando por un milagro. Pero parte de la petición de este hombre, ¿cuál era? Que Jesús tenía que ir de Galilea hasta el hogar de este hombre. Desde Galilea hasta Capernaum. Este hombre había viajado aproximadamente 24, 26 kilómetros desde Capernaum hasta Galilea. Para que te ubiques más o menos, Ixtapaluca, espero que todos conozcan Ixtapaluca, está a 24 kilómetros, 25 kilómetros. Y esa es más o menos la misma distancia. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, agarro un camión, agarro un Uber, agarro un taxi y está todo planito. Bueno, la razón por la que este hombre le dijo a Jesús, baja. La razón por la que este hombre le dijo a Jesús, baja a Galilea, era porque, a Capernaum, es porque Galilea estaba en una parte alta y había que recorrer un buen tramo
de bajada. Es decir, esos 24 kilómetros, 25 no eran en línea recta, mis hermanos. Y más adelante vamos a darnos cuenta de eso. Pero parte de la petición de este hombre era precisamente eso. Por favor, baja para que mi hijo sane. Pero mira qué increíble. Porque por segunda ocasión, Jesús no cumple las expectativas de este hombre. O al menos no hace las cosas como este hombre quería. En primer lugar, este hombre le suplica y parece ser que Jesús está probando su fe, pero él le dice, si tú no ves, no crees. Este hombre le vuelve a suplicar y entonces Jesús, de manera inmediata, mis hermanos, de manera inmediata le dice a este hombre, te puede decir, tu hijo vive. Mis hermanos, no sé si lo que estamos viendo nos asombra, pero te digo algo, de verdad debería. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no tuvo la necesidad de acompañar a este hombre. Es más, ¿te das cuenta? Jesús ni siquiera tuvo la necesidad de orar. Este está bien. Jesús no tuvo la necesidad de orar, mis hermanos. Jesús no tuvo la necesidad de imponer manos. Date cuenta conmigo que el Dios encarnado que solo puede hacer este milagro, lo hizo inmediatamente. Él decretó sanidad en el niño y el niño o el joven fue sano. El Dios encarnado quitó la enfermedad del hijo de este hombre. O al menos eso parecía. Tú y yo conocemos el final de la historia, pero este hombre no. ¿Sabes? Estos 24, 26 kilómetros tenía que recorrer el hombre de nueva cuenta para saber si lo que Jesús había dicho había sucedido. No estoy diciendo que el hombre fue incrédulo, de hecho el pasaje nos dice que no. A lo que me refiero es, este hombre no pudo haber mandado un WhatsApp, no pudo haber hecho una videollamada para decir, infórmenme, no. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Bajar caminando o en su caballo esta distancia, viajar estos kilómetros. Mira algo que ocurre en nuestra tercera escena, familia, porque Jesús le dice a este hombre, te puedes ir, tu petición ha sido cumplida. Aquel que estaba a punto de morir, ahora vive. Jesús lo ha sanado. Mis hermanos, pero si nosotros tal vez hubiéramos estado en ese momento junto al Padre, a veces somos medio incrédulos nosotros, aún siendo cristianos. Pero si hubiéramos sido el amigo o alguien que escuchara a este hombre, tal vez alguno de nosotros hubiera dicho, se me hace que Jesús solo quiere deshacerse de él. Y por eso le dijo eso. Fíjate cómo de nueva cuenta pareciera que Jesús está siendo indiferente a la súplica del Padre. Tú y yo conocemos la historia, claro, pero este hombre no, ni las personas que estaban alrededor. Este hombre se acerca, le suplica que sane a su hijo. Jesús le dice, si no ves, no crees. Este hombre le vuelve a suplicar y Jesús le dice, puedes irte, tu hijo vive. ¿Te imaginas? ¿Será cierto? ¿Qué tal si solo me lo dijo para que le dejara en paz? Y si llego y mi hijo está enfermo y es en lugar de ayudarlo, solo lo dejé mal y ahora está ya a punto de morir. Mis hermanos, hay muchas preguntas naturales hubieran cruzado por la mente de este hombre, pero sabes, no fue así. La cuarta palabra que nosotros podemos ver y que con esto vamos a cerrar la tercera escena es que este hombre tiene una increíble fe. ¿Te das cuenta? Este hombre cree la palabra que Jesús le dice y se va. Y presta atención, familia, porque esto es algo que nos muestra, esto que estamos leyendo nos muestra algo asombroso de lo cual tú y yo podemos aprender. Este padre tiene una gran aflicción, pero después de escuchar las palabras de Jesús, este hombre ya no siguió insistiendo. Al menos es lo que el pasaje nos dice, ya no siguió insistiendo por tercera vez. Este hombre bien pudo haber dicho, Señor, pero sí creo en ti, pero por favor acompáñame para cerciorarme. No. Este hombre cree en Jesús y toma su camino de vuelta. Él cree en Jesús, pone su confianza, escucha esto, en sus palabras, pone su confianza en lo que Jesús le dice. Las palabras de Cristo traen paz al corazón de este hombre. Y así que después de eso, este hombre toma su camino de regreso. Y mis hermanos, antes de pasar a la cuarta escena, la resolución, creo que aquí hay algo que tú y yo podemos aprender de este pasaje.
En muchas ocasiones nosotros podemos sentirnos como este hombre. Y podemos sentir que a veces Dios no nos escucha y podemos sentir que Dios es indiferente, pero te digo algo, la misma palabra nos enseña que Dios no está lejos de nosotros. Es más, te digo algo también que dice Hechos capítulo 17, es que Dios no está lejos ni siquiera de los incrédulos. Y dice la palabra que Dios quiere que los incrédulos lo conozcan, aunque a tientas. Y si eso es con alguien que no conoce a Dios, imagínate tú como su hijo. Imagínate tú como su hija. ¿Verdaderamente crees que Dios te ha abandonado? Realmente, mi hermana, en esa aflicción por la que estás pasando, matrimonio, hijos, trabajo, ¿crees que Dios te ha abandonado? El Señor está cerca. El Señor está junto a nosotros. Nuestro buen y gran Dios conoce nuestras aflicciones. Es más, Él las conoce antes de que salgan de nuestra boca, dice la palabra. Él está al pendiente de cada situación, de cada problema, cada dolor, cada pelea con tu esposo, con tus hijos rebeldes. ¿Sabes? Esas lágrimas que has derramado en solitario, en realidad no lo has hecho en solitario. Dios está ahí. Dios ha estado ahí junto a ti. Él ha estado presente y Él está presente ahora mismo. Así como Dios conoce tus alegrías, también conoce tus tristezas. Sí, tal vez sus propósitos son distintos a los nuestros. Pero ¿sabes? Eso no significa que Él está ignorando a sus hijos, porque Él ama a sus hijos. ¿Recuerdas la idea principal que compartí contigo al principio? Porque Cristo tiene el poder para sanar y dar vida. Nosotros debemos creer en Él bajo cualquier circunstancia. Y esto es lo que este hombre está a punto de descubrir. Ve conmigo a las últimas dos escenas que son un poco más breves que las anteriores. Y esta escena es la resolución. Versículos 51 al 52. Jesús realiza un increíble milagro. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. ¿Cómo se resuelve el conflicto de nuestra historia, familia? ¿Cómo es que esta historia está llegando a su conclusión? Este padre que estaba afligido ahora parece tener esperanza en las palabras de Jesús. Pero también este hombre, al recibir este milagro que él había creído, va a su casa, se cerciora, o mejor dicho, confirma lo que ya había creído. Es decir, podemos ver cómo aquí Hebreos capítulo 11, versículo 1 se aplica en la vida de este hombre. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Recuerdas? La convicción de lo que no se ve. Y este hombre, precisamente dice la palabra, ya había creído en el milagro de Jesús, pero este hombre baja a Capernaum y antes de llegar a su casa, dice la palabra que sus siervos salen a encontrarlo. Esto definitivamente quiere decirnos que había tanta preocupación en el hogar, que aún los siervos estaban a la expectativa de que el amo llegara, de que este hombre llegara a su hogar. Entonces los siervos lo ven a lo lejos, porque recuerda, Capernaum está de bajada. Estos siervos lo ven a lo lejos y corren a su encuentro a darle esta increíble noticia. Estos son el tipo de noticias que nos gusta dar. A mí me gusta mucho este tipo de noticias. Son las noticias malas, las noticias que nadie quiere dar, obviamente, son terribles. Pero este tipo de noticias, como la que está recibiendo el hombre, son las que nos encanta dar. Cuando alguien se va a casar, cuando alguien va a ser papá, tal vez cuando hay una promoción en el trabajo, cuando hubo muy buenas calificaciones, son como ese tipo de noticias que nos alegran el corazón. Pero en este caso, la noticia que se está compartiendo es la de un hijo que estaba a punto de morir y que ahora vive. El hombre pregunta a qué hora había comenzado a sanar. Y fíjense algo importante que le dicen los siervos. El hijo había empezado a sanar a la 1 de la tarde del día ¿qué? De ayer. ¿Qué significa eso? Que ese es el recorrido que le tomó a este hombre. O sea, este hombre no era como que voy de aquí a la esquina, no. Era un recorrido de muchas horas para llegar con Jesús y de vuelta a su hijo. Es decir, Jesús le dijo a este hombre que se fuera porque su hijo había sanado.
Este hombre cree en la palabra de Jesús y confirma al otro día que su hijo ya no estaba a punto de morir. Lo que Jesús había declarado, mis hermanos, y lo que el padre había creído por fe, ahora sus ojos podían verlo. Ahora este hombre podía ver que su hijo, que estaba antes en cama, ahora está de pie como si nada. Quiero imaginarme yo, el texto no nos lo dice, esto es algo que yo estoy pensando, pero si este hijo era un niño pequeño, este niño ya estaba corriendo por la casa, estaba jugando. Y si era un hijo adolescente o adulto, él ya estaba seguramente haciendo labores del hogar. Pero lo importante aquí es que ahora el padre podía confirmar lo que su fe le había hecho creer. En medio de su aflicción, este padre buscó la única opción que podía sacarlo de ella. Este padre encontró la respuesta que estaba buscando al Dios encarnado, que le dio el milagro de darle de nueva cuenta vida a su hijo. Y esto es algo que las escrituras nos enseñan, mis hermanos. Dios tiene el poder para dar vida. ¿Y sabes qué? Dios tiene el poder para dar vida no solo cuando una persona esté muriendo. Dice la palabra, cuando una persona esté muerta por completo. Este padre ahora es testigo de la gracia y el amor de Dios al sanar a su hijo. Y mira cómo termina nuestra historia. Este es el nuevo ambiente, el final de nuestra historia. Y esta historia yo le he titulado: el oficial, junto con toda su casa, cree en Jesús. Los siervos le dicen a este hombre que su hijo vive. Este padre pregunta a qué hora. Los siervos le dicen ayer a la 1. El padre se da cuenta, esa es la misma hora en la que Jesús me dijo: tu hijo vive. Versículo 53, el padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Mis hermanos, ¿cómo termina nuestra historia? Considero yo que nuestra historia termina con un padre completamente distinto. Un padre que una vez que se le cuenta de lo ocurrido, su corazón se llena de alegría. Su corazón se llena de regocijo. Un padre que, aunque el texto no nos lo dice, es evidente que iba así, con un corazón quebrantado, con un corazón dolido porque su hijo estaba a punto de morir. Y ahora, llegando a su casa, el corazón de este padre cambia por completo, porque ahora hay gratitud en su corazón. Él comienza a dar testimonio de todo lo que escuchó sobre Jesús. Y fíjate cómo Juan capítulo 4, la historia de la mujer samaritana y la historia de este hombre tienen mucha relación. Porque la mujer samaritana y este hombre son personas rechazados, ambos por los judíos, mientras que los samaritanos son personas o son un pueblo que los judíos no consideran dignos. Al mismo tiempo, los gentiles que trabajaban para el rey eran personas indignas para los judíos. Ambos personas rechazadas, pero ambos creyendo en Jesús y dando testimonio de él. Por un lado, una mujer con diferentes esposos, seguramente rechazada por su contexto, pero por otro, un gentil al servicio del reino. Pero con una cosa en común: ambos conocen al Señor Jesús y, lejos de ser rechazados por Él, son amados y aceptados por Jesús. Mira el final de esta increíble historia, familia. Este padre fue en busca de Jesús para que éste le diera vida de nueva cuenta a su hijo, o para que sanara a su hijo, para recibir un milagro. ¿Sabes lo hermoso de esta historia? Es que este hombre no solo recibe un milagro, recibe dos. Recibe el milagro de la sanidad de su hijo, pero recibe el milagro de la sanidad de su alma. Este hombre, como dice el dicho, iba buscando cobre y encontró oro. Este hombre iba para que su hijo sanara, pero lo que este hombre encontró es la verdadera sanidad de su alma. Al principio te hice esta pregunta: ¿qué es más grave que la muerte? ¿Sabes? Hay algo más grave que una muerte física, y es la muerte eterna. Es la muerte sin Jesús,
Y este hombre se encontraba en esa situación. Este hombre creía que su más grande problema en realidad era la muerte de su hijo, pero no se había percatado que la más grande de sus necesidades era nacer de nueva cuenta. Pero una vez que Jesús se le presenta y que Jesús comparte esas breves palabras, este hombre y toda su casa creen en él. Este hombre que fue por un milagro, recibe un milagro él mismo, el milagro de la vida eterna, junto con toda su casa. Mis hermanos, qué hermoso es lo que encontramos en este pasaje, porque Jesús le da vida a su hijo, pero también le da vida a toda su familia. Pero sabes, una vida mejor, una vida que aún después de la muerte perdurará por siempre. Y ahora la fe de esta casa ya no es solo porque Jesús sanó a su hijo, sino porque al igual que la mujer samaritana, esta familia ve a Jesús como el Salvador del mundo. De nueva cuenta, mira lo que nuestro pasaje nos muestra. Mientras algunos rechazan a Jesús, otros van a creer en este mensaje. Y te digo algo, familia, este es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Un Dios poderoso que nos ha dado vida y que nos ha dado vida eterna. Jesús ya había demostrado su poder en Samaria con esta mujer, pero ahora está demostrando su poder con este hombre. Dios hecho carne trae vida aún en medio de la muerte. Este hombre estaba a punto de morir, este joven, pero Jesús le da vida a través de sus palabras, familia. Y sabes, esto nos recuerda que Jesús puede hacer lo mismo con cualquiera de nosotros. Y es más, Jesús lo ha hecho. Si nosotros nos llamamos creyentes, nosotros confesamos, afirmamos que nosotros tenemos vida. ¿Por qué? Por esto, por la palabra de Jesús. Mis hermanos, ¿cuál es tu más grande aflicción en este momento? ¿Qué es lo que le has estado pidiendo al Señor que te escuche y pareciera que Él es indiferente? Quiero animarte a que puedas ver a través de este pasaje que el Señor no está lejos de nosotros, Él está presente. ¿Sabes? Una de las más grandes promesas que nosotros encontramos en las Escrituras, en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, además de la gran comisión, es algo que nosotros constantemente como cristianos debemos recordar, y es lo siguiente: Jesús prometió que estaría con sus discípulos siempre y hasta el fin del mundo. Y esa promesa no ha terminado. Esa promesa sigue con nosotros. ¿Cuál es tu más grande aflicción? Si tú eres creyente, déjame animarte a que puedas recordar que Jesús te escucha, que Dios no está lejos de ti. Y tal vez su propósito para tu vida es distinto al que tú quieres, mis hermanos. Pero eso no significa que Dios deja de amarte. Y si alguien que nos acompaña en este lugar y no es creyente nos visita por primera vez y simplemente quiso visitar la iglesia, gracias a Dios por tu vida. Pero déjame decirte algo. Lamentablemente te tengo que decir una mala noticia. Y es que tú estás muerto en vida. A pesar de que caminas, piensas, haces, espiritualmente estás muerto en vida. Y si tú no encuentras a este Jesús que te acabo de presentar hoy, tú vas camino a una eternidad sin Cristo. Y eso es lo peor que le puede pasar a tu vida. Mucho más grave que una enfermedad, mucho más grave que la muerte física, es la muerte eterna. Pero hay buenas noticias para ti. Y la buena noticia es que al igual que con este padre y con este hijo, Jesús puede darte vida también a ti. ¿Qué necesitas hacer? Lo mismo que hizo este hombre, confiar en Él y creer en Jesús como el Salvador del mundo, porque eres un pecador que necesita arrepentirse de su maldad, al igual que todos nosotros lo hicimos. La palabra habla de que aquellos que no conocen a Jesús están muertos en vida. Y sabes, nosotros no podíamos pedir ayuda, nosotros mismos estábamos muertos y Jesús tuvo que venir en nuestra ayuda para darnos vida. Así que familia, amigos que nos acompañan, quiero animarles a que podamos poner nuestra confianza cada vez más en este Jesús que la palabra nos muestra.
Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Déjame terminar con la idea principal con la que comencé. Porque Cristo tiene el poder para sanar y dar vida. Tú debes creer en Él bajo cualquier circunstancia.